Gracias, chicos. Vamos a ver el tema que nos corresponde para hoy día. Nos quedemos dejado pendiente. El tema es referido a registros contables, ¿ya? Tal vez este sería el último tema, digamos, que es de manera conceptual y el examen va a ser hasta este capítulo. Este es el capítulo número 15, ¿verdad? A ver, veremos. Sí, 15, ¿ya? El examen, el primer parcial conceptual teórico va a ser hasta ese tema, o sea, un solo parcial, del tema 1 hasta el tema 15, ¿ya? Ya tengo reservado el aula, el examen va a ser el 25 de sábado, 25 de sábado 25 de junio, ¿ya? De 8 a 10 de la mañana, o sea, ¿ya? En pabellón, ustedes van a dar en pabellón A porque es el más grande, ¿sí? Tengo examen con tres cursos, pabellón A, pabellón B con segundo año y pabellón D con tercer año. Sábado 25 de junio de 8 a 10 de la mañana. Tienen que estar 8 menos 10 por lo menos, ¿ya? Para que se puedan acomodar y todo eso, ¿no? Entonces les repito, el sábado 25 de junio es nuestro primer parcial de 8 a 10 en el pabellón A, el monobloc central, ¿sí? Es en el edificio central, ¿no? ¿Sí? No en la Montes, ¿ya? Entonces, noten su agenda, le estoy avisando con mucho tiempo de anticipación, ¿ya? Entonces, el examen va a ser hasta el tema que hoy día vamos a ver, ¿sí? Después, los temas que vienen, ¿sí? A partir, digamos, del siguiente capítulo 16, ya son temas prácticos, ¿ya? Entonces, eh, vamos a ya resolver el ejercicio planteado en el texto, en el libro, ¿ya? Entonces, sí o sí tienen que tener el texto y va a estar, y para que ustedes hagan seguimiento. De tal manera que yo voy a hacer presentaciones soluciones al caso que esté en el texto. Ustedes tienen que hacer seguimiento al texto, ¿sí? Y será, digamos, eso, por lo menos, hablamos de junio, julio, agosto, 3 meses, ¿sí? Agosto teníamos que acabar con el enunciado, y de hecho yo ya les voy a pasar el buró, ya les voy a presentar el buró la subsiguiente semana para que ustedes vayan trabajando, ¿no? Vayan resolviendo y vayan practicando el buró, ¿sí? ¿Sí? Y eso, digamos, una vez que terminemos el texto, el libro, lo que está en el libro, ¿sí? Porque es seguimiento, como está resuelto, es más fácil el seguimiento, ¿verdad? Entonces, terminamos agosto, tendríamos 2 meses para que yo les ayude a resolver su buró, ¿sí? Es decir, septiembre, octubre, ¿ya? De tal manera que en esos 2 meses cerremos, vamos a elaborar todos los comprobantes contables conmigo. Y ustedes tienen que mayorizar, encontrar balances sumarios y saldos y vamos a elaborar los ajustes, ¿sí? Ahí les voy a ayudar y después tienen que presentar el trabajo final el 21 de noviembre, creo que es 20 por ahí es, ¿ya? Entonces, como ven chicos, el tiempo pasa rápido, ¿ya? Pero quiero decirles que no estamos perdidos, sino que estamos a buen ritmo, ¿ya? Entonces, no me preocupa mucho, estamos bien chicos, porque la siguiente semana o el jueves ya vamos a empezar con la parte práctica, ¿no? Pero eh, ya la siguiente semana les presento el buró. En el texto, como el sábado, yo creo que el viernes, yo creo que más seguro el sábado van a tener su texto ya todos, ¿ya? Van a poder recoger. Pero el día jueves nos ponemos de acuerdo cómo y a qué hora les entrego, ¿ya? El viernes, lamentablemente, yo tengo placas de extranjera y no puedo ingresar al centro, entonces, y por eso el sábado entregarles el texto, sábado en la mañana, a las 9 de la mañana, ¿ya? Entonces, repito, este tema 15 va a ser primer parcial. Ya, veamos entonces en qué consiste este tema, ¿sí? Este tema que se llama principales registros para la apertura de una empresa, ¿no? ¿Qué consiste esto? Cuando uno empieza a trabajar, sí, de hecho tiene que prestar servicio en una entidad, en una empresa, ¿verdad? A veces uno no sabe
tipo de registros debe tener una empresa, qué tipo de permisos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tema nos abre el panorama, qué es lo que debemos ser y debemos de saber como asistentes contables que ustedes están siendo ahora formados, ¿no? Veamos entonces, a ver qué dice. En el Estado Plurinacional de Bolivia, para crear o abrir una nueva empresa, requiere de ciertos registros que deben seguir, ¿no? En este sentido, de acuerdo a la legislación boliviana, una empresa se puede constituir con aportes privados, empresas unipersonales, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades en comunidad simple, sociedades en comunidad por acciones, sociedades anónimas, asociaciones accidentales o cuentas de participación, o empresas estatales mixtas o empresas mixtas, ¿no? Sin considerar desde el tipo de empresa que se constituya, deben considerarse que todas ellas deben contar con ciertos registros ante entes o organismos del Estado Plurinacional de Bolivia, que ejercen control y o fiscalización de sus actividades como ser las siguientes, ¿no? Entonces aquí tenemos una mención o identificación clara de que toda empresa, ¿sí? Para funcionar, sea esto privado, público, ¿sí? Empresa estatal, una ONG, fundación, etcétera, sí, deben tener sus registros para poder funcionar en Bolivia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos? Por ejemplo, el primer registro que debe tener es como el certificado de nacimiento o el carnet de identidad, ¿sí? El certificado de nacimiento, ¿cuál es para una empresa comercial? Es el registro en una empresa, ¿no? Que ahora desde el 1 de abril del presente año obviamente, está a cargo de SEPREC, el Servicio de Registro de Comercio. Es el ente encargado de registrar, ¿sí? Y conceder la matrícula de comercio para todas las empresas que van a funcionar en el ámbito del Código de Comercio, ya por un lado, ¿no? Por otro lado, hay empresas como llamados fundaciones, asociaciones sin fines de lucro. Ellos también deben registrarse, pero no en CEPREC o en Fundempresa, sino en la prefectura o en la gobernación, en este caso, en la gobernación, ¿ya? Porque ellos se constituyen en el marco del Código Civil. Entonces, ellos no se registran en el registro de comercio, sino se registran mediante sus estatutos en las gobernaciones de cada departamento, ¿ya? Es totalmente diferente. Ahí es una diferencia. Entonces, una empresa unipersonal, una SRL, una sociedad anónima, sí o sí debe primero de obtener su matrícula de comercio, ¿no? Después, obviamente, tiene que registrarse en el registro de impuestos nacionales, ¿no? ¿Sí? Obtener su NIT, su número de identificación tributaria. Y todas las empresas o entidades deben obtener su registro en en el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿sí? Esos dos registros son fundamentales y básicos para existir y para poder empezar a funcionar. Después, obviamente, según el departamento, tiene que registrarse el gobierno municipal para obtener su padrón municipal de contribuyentes o su patente municipal, ¿ya? Sí o sí. Es decir, un local para abrir a la puerta al público tiene que tener su PMC, su padrón municipal de contribuyentes. Hasta ahí está bien. Entonces, estos tres primeros registros son de vital importancia para que una empresa empiece a funcionar. Luego, en la medida que vaya pasando los días, tiene que registrarse y obtener su registro en la Caja Nacional de la Salud, ¿sí? ¿Para qué? Para poder coberturar al seguro de salud a sus dependientes, a su personal, ¿no? Una vez registrado en la Caja Nacional de Salud, después tiene que registrarse en diferentes administradores de fondos de pensiones, en las AFPs, para poder aportar
aportes para jubilación de sus dependientes. ¿Y quién se encarga de controlar estos registros? Justamente es el Ministerio de Trabajo. Tienen que sacar el ROE, el registro obligatorio del empleado, ¿no? Después, de hecho, hay otros registros que hay, ¿no? Depende del tipo de empresa que sea. Estos son los básicos, los principales registros que una empresa debe obtener para poder funcionar legalmente en el Estado Plurinacional de Bolivia. Ya todos en realidad, ¿no? Veamos uno por uno. Registro en Fundempresa, CEPREC, ¿no? Dice, para el establecimiento de una empresa en el Estado Plurinacional de Bolivia, se debe inicialmente proceder con el registro en Fundempresa, el mismo que desde el 1 de abril de 2022 es sustituido por CEPREC, denominado Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Básicamente, una persona puede construir dos tipos de empresas, ¿no? Empresa como persona natural, ¿no? Es el tipo de empresa que se puede formar siendo individuo, ¿no? Por cuenta personal, sin necesidad de tener socios y sin requerir grandes montos de capital para emprender, ¿no? En la práctica, ese tipo de emprendimiento se llega a denominar empresa unipersonal. Luego, empresa como persona jurídica, ¿no? Entonces, en este caso, al constituir una sociedad como persona jurídica, se puede constituir de las siguientes formas. Habitualmente puede ser una sociedad anónima, una SRL, una SC, es decir, sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Es una SRL, ¿sí? Sociedad anónima, o sea, sociedad en comandito, o sea, cada una de estas empresas tienen, digamos, sus ventajas y desventajas, ¿ya? Tienen ventajas y desventajas. De hecho, eso lo van a analizar, lo van a revisar en otro material que se llama Contabilidad de Sociedades, que se segundo año. Ahí van a ver el tipo de sociedades, cómo se constituye, cuántos de capital, cuántos socios, formas de distribución de dividendos, etcétera, etcétera. Ahí lo van a ver con lujo de detalles, ¿no? Porque tiene su tratamiento particular, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Para ello se deben seguir los siguientes pasos, ¿no? Se debe verificar con qué, el nombre con que utilizará el negocio, mediante el control de homonimia. Este procedimiento nos ayuda a verificar si el nombre registrado está disponible o no. ¿Qué significa esto? Significa que, ¿qué nombre va a tener la empresa? ¿No? No puede poner cualquier nombre. Zapatería Juan Carlos Sánchez o Frutería Don Alejo o distribuidor la Panchita, así, ¿no? Entonces, esos nombres, uno no puede poner cualquiera, sino tiene que verificar, ¿sí? Ese nombre que uno quiere ponerle tiene que estar registrado oficial, formalmente en el registro de comercio. Todos los nombres que ustedes ven ya están registrados. Por ejemplo, muchos conocemos Pueblos Copacabana, ¿verdad? Ese nombre, por ejemplo, ya está registrado. Si no, todo el mundo se pondría en cualquier barrio, Pueblos Copacabana. ¿Por qué nadie pone? Porque ese nombre ya está registrado. Cualquiera que le ponga tiene sanción, ¿sí? Está multado eso, ¿no? O digamos cervecería o Coca-Cola, por ejemplo. Nadie puso Coca-Cola, digamos, ¿no? Nadie puso igualito, pues si no, está igual penado por ley también. Y así, eso se llama control de homonimia, ¿ya? Es decir, si no hay homónimos, ¿no ven? Entonces, si ya se tiene pensado el nombre, dice, se procederá a llenar el formulario de solicitud de reserva de manera online, ingresando a la siguiente página, ¿no? Es decir, hoy en día todo es online, ¿no? Entonces ahí se registra y recomendable, dice, tener 5 nombres optativos, ¿no? La primera que queremos, por ahí está registrada, entonces hay una segunda, tercera, cuarta, ¿no? Hasta elegir la que nos convenga, ¿no? Después se elabora la minuta de constitución, ¿sí? Es el instrumento que constituye la sociedad, ¿sí? Después viene recién la reinscripción en el registro de comercio, en este caso CEPREC, ¿no? Es decir, con la escritura de constitución en mano, se tiene 10 días desde la reserva del nombre o razón social, ¿sí? Ese documento debe dirigirse al registro de comercio para inscribir la sociedad, en la cual se debe presentar, ¿sí? Los originales legales o copias legalizadas, ¿no?
el formulario y la publicación en Gaceta Electrónica, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto justamente es lo que era antes una empresa, ahora ya está, no existe, sino ya SEPREC, ¿no? El Servicio del Registro de Comercio del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? SEPREC. Eso ya existe en lugar de... Entonces, es el principal registro que uno debe llevar adelante, ¿ya? Para poder iniciar una actividad. Esta puede ser en una persona o en una sociedad, ¿no? Ahora, como les comentaba, las fundaciones, asociaciones, sindicatos, federaciones, gremialistas, no sé, todos ellos, o sea, aquellas en unidades económicas o entes no lucrativos, deben tener su personalidad jurídica, ¿no? Registrado en la gobernación de cada departamento, ¿no? Eso equivale al registro de comercio, a la matrícula de comercio. Con esa personalidad jurídica o registro de comercio se obtiene el registro ante el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Es decir, una empresa recientemente constituida deberá inscribirse en el Padrón Nacional de Contribuyentes para la obtención del número de identificación tributaria. Para iniciar esta inscripción se deberá presentar ciertos requisitos según el régimen que corresponda como los siguientes, ¿no? De hecho, lo que nos interesa son regímenes, varios regímenes existen, pero en este caso lo que vamos a trabajar en general, ¿no? Por ejemplo, para ello, ¿qué se requiere? Se requiere ese documento de identidad original y fotocopia, documento original y fotocopia de las facturas de consumo energético del domicilio fiscal y habitual, que es el domicilio fiscal y el domicilio habitual, título académico o profesión nacional o nivel técnico, profesional, como cuando corresponde, etcétera, etcétera, ¿no? Régimen general. Requisitos para personas jurídicas, ¿sí? Como ser asociaciones, fundaciones, cooperativas o empresas, ONGs o otros, ¿no? Para ello se debe adjuntar además lo siguiente: la escritura de constitución de la sociedad, según corresponda, el representante legal, poder, acta de director, estatuto o contrato. Igual facturas de luz, agua, etcétera, ¿no? Tenemos asociaciones en divisas, igual, certificado de función original, poder que acredite el apoderado, carnet de identidad, etcétera. Eso, digamos, lo que más vamos a, pues lo que en este momento importa, ¿verdad? Entonces, el régimen general, ¿no? De hecho, digamos, hay varios regímenes. Pero lo que nos interesa es el régimen general, que del cual, digamos, pueden constituirse en principales contribuyentes, grandes contribuyentes o restos, llamado régimen general, ¿ya? Entonces, el segundo registro importante es la obtención del NIT, del número de identificación tributaria, ¿ya? Ahí tenemos régimen simplificado, ¿no? Entonces, ¿cómo son los vivanderos, artesanos, ¿no? En otras palabras, son aquellas personas que tienen su pequeña, entre comillas, los que venden en la Tumus, no sé, pues en la Bautista, artesanos básicamente, ellos están en el simplificado. Todos, digamos, los que venden en el alto deben tener simplificado, ¿no? Ellos también tienen su categoría, ¿no? Entonces, y esto es el señor de impuestos que recauda impuestos a nivel Bolivia. Es el logo que todos conocemos ya. Y con este registro uno puede empezar a funcionar, puede emitir facturas, ¿no? Y seguidamente tiene que obtener su licencia de funcionamiento, ¿no? Por eso dice, al momento de crear una empresa en Bolivia, es importante obtener la licencia de funcionamiento emitida por el gobierno autónomo municipal correspondiente. O sea, cada gobierno autónomo municipal emite su padrón municipal de contribuyentes. Es decir, digamos, si uno abre un negocio en el Alto, tiene que ir a la alcaldía del Alto, ¿verdad? Si abres un negocio, no sé, en Achacachi, ¿no ven? Si es en Patacama, si es en Caranavi, Caranavi, si es en Montero, Montero. Entonces, la licencia de funcionamiento si es el, se obtiene del municipio, del lugar donde funciona la unidad económica. Si es en Tarija, si es en Villazón, Villazón, ¿no? Entonces dice, ¿no? La licencia de funcionamiento emitida por el gobierno autónomo municipal correspondientes. Los requisitos para esta licencia podrán variar de acuerdo a cada gobierno autónomo, según el tipo de actividad de la empresa. Entonces, en La Paz, por ejemplo,
el GMLA. Luego, una vez obtenido la licencia de funcionamiento, lo que procede, lo que corresponde es registrarse y obtener el registro en la Caja Nacional de Salud. Entonces, los empleadores y trabajadores que forman parte de una empresa deberán ser afiliados al Seguro Social a corto plazo de la Caja Nacional de Salud. Esta afiliación tiene la finalidad de garantizar el acceso a servicios de salud en caso de enfermedades o accidentes, ¿no? Se afilian al trabajador y al trabajador a la Caja Nacional de Salud para que su personal acuda en caso de enfermedades, accidentes comunes que no necesariamente tienen relación con la actividad laboral ni con las condiciones de trabajo. Es decir, estos temas seguros de salud de corto plazo. De acuerdo al Código de Seguridad Social, todas las empresas que tengan personal deben registrarse en la Caja Nacional de Salud y deben afiliar a sus trabajadores, ¿no? Hoy, de hecho, la Caja Nacional de Salud es excelente, digamos, excelente público más grande en Bolivia, pero tenemos varias cajas, ¿no? Tenemos caja de caminos, caja Cordes, Cosmil, Conavi, caja de caja petrolera, caja bancaria, seguro universitario. Hay muchos cajas, ¿no? Que todos tienen el mismo fin, cumplen el mismo objetivo, solo que, digamos, son por sectores, ¿no? Por sectores. Digamos, a ver, antiguamente, digamos, Caja de Caminos afiliaba a los trabajadores y empresas que trabajan en ese rubro, ¿no? Pues en Caja de Caminos. Caja Bancaria, ¿no? A- Afilia, digamos, a todos los bancos o similares, ¿no? Después, el Seguro Social Universitario, por ejemplo, agrupa y afilia a todos los trabajadores universitarios en todo Bolivia, ¿no? Porque eso no es solamente es a nivel La Paz, sino es para todo Bolivia. Es decir, en el Estado Policial de Bolivia, todos deben afiliarse a las cajas de salud. Depende de qué sector sea. Los requisitos, sí, hay los formularios que se piden, ¿no? Estos requisitos que hay que presentarlos, ¿sí? Pero un poquito más y menos varía, digamos, para la empresa, depende de la caja, ¿no? Algunos piden un poco más, otros, algunos simples, ¿no? Aquí para una empresa, formulario ABC1, 2, LC1, ¿qué será? Pero esos formularios hay que llenarlo, ¿no? Sobre todo dirigida al jefe del Departamento Nacional de Afiliación, fotocopia de carnet de identidad del responsable del representante legal, fotocopia NIT, balance de apertura, planilla de haberes original y tres copias, nómina personal, código de ubicación, examen, preocupación, etcétera, etcétera, ¿no? Luego los trabajadores tienen que afiliarse. Una vez afiliado a la empresa, debe el empleador afiliar a cada dependiente, a cada trabajador, ¿no? Para eso debe llenar estos formularios que nos piden, el ABC 04, 05, fotocopia de carnet de identidad del trabajador, certificado de nacimiento original y computarizado, o libreta de servicio militar, última boleta de pago, etcétera, etcétera, ¿no? Plan de sueldo, salarios, cierre, cotización. Eso se debe presentar para afiliar un trabajador. En realidad, una empresa debe afiliar a todos los trabajadores, está en la obligación de afiliar. ¿Qué tal, digamos, un trabajador está en la empresa y se resbala de las gradas, se rompe las piernas, perdón, ¿no? O sea, y eso ocurre en las oficinas de la empresa. ¿Qué pasa con el trabajador que se resbala y se rompe las piernas? Para eso es el seguro de corto plazo, ¿no? Entonces, si el trabajador está asegurado, la empresa es tranquila, entonces no se preocupa, ¿no? ¿Qué hace? Le llama a ambulancia y se lo lleva al seguro. Y ahí le atienden y no le van a cobrar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa está pagando su aporte, está asegurado, entonces no le van a cobrar nada al trabajador, ¿no? En eso consiste el seguro social, a las cajas de salud, ¿no?
En eso consiste, es decir, atención de salud a los trabajadores de una empresa. Entonces, ahí aporta y paga el empleador para que atiende ese seguro, ¿ya? Pero ¿qué tal si no está asegurado? ¿Qué va a pasar? De hecho, los gastos van a correr por cuenta y razón del afectado, por un lado, y también de quién, de la empresa, porque su trabajador va a tener que asumir responsabilidad, pues va a tener que pagar. Si el aporte mensual era, digamos, por ese trabajador, no sé, si gana 2.000, va a tener que aportar 10%, que es 200, ¿verdad? Pero el costo digamos, de la operación puede costar más de 1.000, 5.000 o 10.000 bolivianos, ¿no? Imagínense la diferencia entre hacer un aporte del 10% del salario del trabajador con relación al gasto en que se incurre. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, a veces por eso es bueno asegurar a los trabajadores cuando uno emplea, ¿no? Es más, digamos, si los trabajadores están expuestos a riesgos, digamos, de accidentes, de otras naturalezas, entonces, sí, el empleador se libera, digamos, de ese peso grande que pueda existir, ¿no? Entonces, en esto consiste el seguro social de corto plazo, en este caso, digamos, de salud, ¿ya? Es mejor asegurar que no asegurar, ¿no? La ley dice, pasados los 30 días, tiene que asegurar, ¿sí? No importa si el personal sea permanente o eventual. Es decir, un mes termina y el día 31 o el primero del siguiente mes, el empleador tiene la obligación de asegurar a su dependiente, ¿sí? Así el trabajador solamente que es un contrato a prueba de 3 meses, ¿verdad? Así. Con mayor razón, digamos, si está contratando con personal de planta que sería mayor a 3 meses, ¿no? Eso. Después el siguiente registro justamente ya viene a ser el registro a las AFPs, ¿ya? El registro a las AFPs. Registro ante el administrador de fondo de pensiones, ¿sí? A ver, ¿qué nos dicen los puntos? Dice, se deberá proceder a realizar el registro ante la Administración de Fondo de Pensiones con la finalidad de registrar a los trabajadores en el Seguro Social Obligatorio de largo plazo. Esto con la finalidad de garantizar los recursos de los trabajadores cuando los mismos llegan a la tercera edad. El registro, mejor dicho, se registra en el Seguro Social Obligatorio de largo plazo, ¿sí? Sirve para el bienestar de los empleados con pensiones justas y dignas, ¿no? Las administradoras de fondos de pensiones son las encargadas de administrar los recursos de los trabajadores cuando los mismos llegan a una edad avanzada, ¿sí? El principal objetivo es incrementar el nivel de ahorro en el país. De acuerdo a las leyes vigentes, todas las empresas están obligadas a registrarse ante las AFPs. Actualmente existen dos, como ser Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Previsión AFP SA y el otro es Futuro Bolivia AFP, ¿no ven? Entonces son dos AFPs que tenemos en Bolivia. Pues a diferencia del seguro a corto plazo de salud, ¿sí? ¿En qué consiste esto? Consiste en que el empleador, ¿sí? Tiene que registrarse y a la vez registrar a sus dependientes. Y de hecho, cada AFP, depende de donde corresponda, le va a entregar un número de identificación del asegurado. Un número de identificación asegurado. Eso le va a entregar a cada trabajador, ¿no? Es como un número de carnet que les entrega a cada uno, ¿ya? Entonces, a esa cuenta, el empleador cada mes le va a abonar, va a depositar. El empleador cada mes tiene que depositar a las EFPs efectuada a sus dependientes, ¿ya? Y la EFP cada mes le va a abonar en la cuenta del trabajador, ¿sí? De tal manera que ese trabajador año tras año vaya acumulando hasta llegar a una edad de jubilación, ¿no? Cuando se jubile,
Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que las AFPs le va a hacer una liquidación de cuánto le corresponde su jubilación, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que mientras ingresen a tercera edad, cobre su jubilación de esta cuenta, ¿no? Por eso se llama seguro social obligatorio. Es decir, es un dinero que el trabajador aporta para su jubilación, ¿sí? Digamos, yo gano 10.000 bolivianos por decir, y de acuerdo a la ley debo aportar el 12,71%. Ese monto me descuenta de mi salario, me paga menos de ese importe. Y ese importe cada mes la empresa paga y deposita al banco en las cuentas de estas AGPs, y las AGPs me lo van a abonar en mi cuenta cada mes, ¿no? Y mi ahorro va subiendo, 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 ¿no es cierto? Pero hoy en día es muy triste, es una triste realidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la jubilación hoy en día es indigna en lugar de ser digna, ¿cierto? Por ejemplo, hay una persona que hoy en día puede ganar, por decir, 20.000 bolivianos como activo, pero si llega a jubilarse, sí, en verdad no llega a ganar ni 5.000 bolivianos, o sea, ni 3.500. Pues, imagínense cobrar como trabajador 20.000 cada mes. Pues te jubilas, ya no vas a cobrar esa cantidad, sino solamente ya cobras 3.500 a 4.000. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Por eso mucha gente hoy en día no se quiere jubilar. Eso pasa con los profesores, por ejemplo. Hay profesores que ganan 7.000, 8.000 ahorita. Si se jubilan no van a ganar ni 2.500 ni 3.000, ¿sí? Eso ocurre, ¿no? Tal vez alguno de ustedes familia está pasando eso. O sea, un poco, digamos, hay una total desproporcionalidad en el tema, en el nuevo sistema de jubilación que hoy en día tenemos en este país. Hace 20 años atrás el sistema era diferente, por lo menos uno se jubilaba con el 70% de su salario. Digamos, se ganaba 5.000, se jubilaba con un 70%, siempre y cuando que haya cumplido cierto número de aportes, etcétera, etcétera. Era bueno, digamos, jubilarse. Por eso muchos se han jubilado. Hoy en día es muy complicado, ¿no? Muy complicado jubilarse porque los salarios o la pensión por jubilación no cubre las necesidades o expectativas que uno quisiera, digamos, ¿no? De hecho, al final todos llegaremos a viejitos. Algún día, digamos, vamos a jubilarnos. Ustedes algún día empezarán a trabajar y van a empezar a aportar igual. Algún día llegarán a jubilarse, ¿no? Y a nadie le va a parecer bien que reciba unos pesos después de haber aportado más, ¿no? Es un poco, pues, digamos, el sistema de pensiones no es digno, es indigno para mí en realidad, ¿no? Viendo la práctica. Aquí tenemos las dos empresas que administran los seguros, las pensiones. AFP, por un lado, ¿sí? Hay que registrarse como empresa con estos requisitos, no es complicado registrarse. Fotocopia simple del NIT, fotocopia simple del carnet de identidad del representante legal, testimonios de presentación de la empresa y punto. Y después tenemos las empresas públicas, ¿no? Eso pide la AFP Futuro de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Eh, la previsión, ¿qué pide? Pide, digamos, algunos otros más, como ser para empresas unipersonales, pide fotocopia de carnet del dueño, certificado del NIP, fotocopia de matrícula de comercio, bloques de ubicación, etc. Sello de la empresa, así. Entonces, para una SRL, igual, pide, ¿qué más? Fotocopia de poder representante legal, NIP, matrícula de comercio, ¿sí? Ubica cruz de autorización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Esos son registros importantes que una empresa debe llevar hoy en día, ¿no? ¿Sí? Y cuando hagamos los ejercicios ya van a entender mucho mejor. A ver, cuando preparamos una planilla de sueldos, van a decir, ¿dónde va esto? Ah, esto va aquí, ¿no? Entonces ya se van a ubicar mejor, ¿ya? De momento es teórico, obviamente, pero para entender lo que vamos a hacer, los ejercicios que vamos a hacer, tienen que saber esto, ¿ya? Aspectos laborales.
Las empresas y sucursales que posean trabajadores dependientes deben tramitar la obtención de su registro obligatorio de empleadores ante ante el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo sí o sí requiere que las empresas sean registradas y tengan su registro obligatorio de empleadores, ¿no? Entonces, no es complicado, ¿no? Todo es virtual. Realmente hay que llenar formularios con todos los que piden ellos, hay que pagar 80 bolivianos que depositar en la cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto hay que hacerlo en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, ¿no? Esos son los principales registros que estudiantes, que una empresa debe tener a tiempo de iniciar sus actividades. Caso contrario, sería, digamos, funcionar de manera ilegal, ¿verdad? Es decir, ¿qué significa ilegal? Es decir, no cuenta con ningún tipo de registro, ¿no? O sea, no tiene ninguna autorización, ¿no? De hecho, de estos hay muchas empresas, ¿no? Sobre todo empresas unipersonales que no tienen ningún registro. De hecho, tal vez convenga hoy en día no tener ningún registro. ¿Por qué? Porque cuando una empresa es legal, realmente le controlan de todo y nada, ¿sí? Le controlan todo y nada. Pues muchas empresas están para no tener registros oficiales. ¿Ya? Si quiere, digamos, trabajar y tener, digamos, prestar servicio al Estado, ¿sí? Sí o sí tiene que tener su NIT, su registro de comercio, aportes al día, impuestos pagados al día, su matrico de comercio, eso sí. Si no tiene eso, no puede prestar ningún servicio ni vender nada al Estado, ¿sí? Entonces, de hecho, al final, digamos, uno tiene que ser, en la informalidad puede crecer también, o sea, tener un grandes negocios, digamos, ¿no? Pero es informalidad, ¿no? No hay nada legal, todo es ilegal. Entonces es mejor, digamos, ir por un lado legal o correcto, ¿no? Con todos los registros que requiere el funcionamiento de una empresa, ¿no? Eso, chicos, les puedo comentar ya en este capítulo 15 que nos habla de los principales registros que debe tener una empresa, ¿no? De hecho, como les decía al principio, hay otros registros que debe tener una empresa, ¿sí? Además de estos, ¿ya? Pero eso ya es muy especial, o sea, por sectores. Por ejemplo, a ver, una una cooperativa de ahorro y crédito que en la zona funciona. Además de contar con todo esto, esta cooperativa debe tener una licencia de funcionamiento emitida por la ASFI, ¿verdad? La ASFI es la Autoridad de Fiscalización y Funcionamiento de Empresas de Intervención Financiera. Entonces, la ASFI debe emitir una licencia de funcionamiento para esa cooperativa. Sin esa licencia, esa cooperativa es ilegal, está violando la ley 393, que se llama Ley de Servicios Financieros. Bien. Otro ejemplo, a ver, ah, una empresa, digamos, que vende, digamos, medicamentos, farmacias, ¿no? Además de contar con los registros, esos tienen que registrarse en el Ministerio de Salud, que les da un certificado al empleador y a cada uno de los trabajadores. Si quiere hacer un restaurante, tiene otros registros, etcétera, etcétera. Es decir, depende del tipo de negocio, ¿sí? Se van incrementando los permisos para obtener y para poder funcionar legalmente, ¿no? Lo que hemos comentado son los básicos y elementales que todas las empresas deben de tener, todos, sin excepción, sin falta alguna. Ya eso hemos pedido. El resto son ya muy especiales, muy sectoriales, depende del sector en que uno trabaje, ¿de acuerdo? Eso va variando, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta, estimados estudiantes? Consultas, háganlo por favor, ¿no? Les dije, hasta aquí va a ser el primer parcial, hasta el tema 15. Después de esto, ya empezamos con la parte práctica, ¿ya? El día jueves les voy a ya presentar la parte práctica, les voy a comentar cómo es y ya explicarles en qué consiste todo el día jueves. Y después, la siguiente semana, empezamos a hacer con los primeros ejercicios de lo que es contabilidad, ¿ya? De hecho, hay del tema 16 al tema 30, hay varios temas,
Pero esos temas vamos a ir, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir resolviendo en la parte práctica. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, directamente del tema 16 vamos a saltar al tema 30. ¿De acuerdo? Pero el tema 16, 17, 19, 20, 21, eso vamos a avanzar ya una vez que tengamos los ejercicios, ¿ya? Ok, también a los que han llegado un poco tarde, todos estaban presentes, ya hemos agendado nuestra primera parcial para el sábado 25 de junio a las 8 de la mañana en Pabellón A. Bien, ahora sí, ¿no? ¿Quieren hacer algo, por favor? ¿Alguna consulta que tengan? Háganlo, ¿ya? ¿Está todo claro? ¿No hay preguntas? ¿No hay Licenciado, preguntas? Adelante, Alfredo. licenciado, ¿podría volver a reiterar la hora, por favor? Nuestro examen va a ser el sábado 25 de junio a las 8 de la mañana, de 8 a 10, ¿ya? Por favor, con tiempo lo estoy avisando, ¿ya? Sábado Sí, gracias. 25 de junio a las 8 de la mañana. Deben estar por lo menos 15 minutos antes, ¿ya? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Gracias, licenciado. Ok, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? La siguiente semana ya les presento, ya les entrego el trabajo práctico que ustedes van a resolver, no van a hacer, ¿ya? ¿Ok? Por si acaso, para el día del examen, me tienen que traer sus prácticas resueltas. Creo que son 4 o 5 prácticas, no recuerdo cuántos son, todas resueltas. Espero que lo hayan resuelto, ¿verdad? Sí. De hecho, el examen también está de esas prácticas, ¿no? No solamente es teoría, ¿no? También es práctico, pero es todo el libro, todo lo que hemos avanzado, todo lo que hemos presentado, ¿ya? Bien, chicos, pues ya lo dejaremos ahí, ¿ya? A ver, un ratito. A ver, les voy a compartir, digamos, lo que les voy a, lo que vamos a hacer en la siguiente sesión. A ver, déjenme ver. A ver, voy a compartir. Lice, Sí, adelante. entonces del libro estamos quedando para el sábado o para cuándo. El jueves les voy a avisar si es viernes o sábado, ¿ya? Pero más seguro sábado, creo, ¿ya? Bien, este es el enunciado del caso práctico, ¿no? Que vamos a resolver. Enunciado caso de aplicación empresa Comercial Buenavista SRL. Es el capítulo 31, ¿no? Pues dice que en los precedentes 30 capítulos de la presente obra hemos desarrollado las bases conceptuales de la producción contable, así como las bases del proceso contable, ¿no? Todo lo señalado y anotado en la presente obra no llegaría a completarse si no es acompañada con un hallazgo práctico. Es así que en el presente capítulo se presenta el enunciado de al menos más de 100 casos, ¿no? Con la esperanza de que en ellas se inserten hechos económicos que puedan reflejar lo que le afecta a una empresa en marcha, ¿no? Es decir, es un ejercicio completísimo, ¿no? Entonces ahí tenemos la presentación del caso, 1 de enero al 31 de diciembre, ¿ya? Entonces esto vamos a leer la próxima semana y les voy a explicar cómo vamos a resolver uno por uno. Que tenemos operaciones del 1 de enero, ¿no? O sea, vamos a hacer cómo se hace un balance de apertura, desde ahí vamos a empezar, ¿no? Cómo se hacen los comprobantes, qué comprobante de ingreso, cómo se registra, cómo se controla, qué se carga, qué se abona, poco en poco vamos, uno por uno, ¿ya? Entonces, ya empezamos con la parte práctica, prácticamente desde el próximo martes, va a ser pura práctica, ¿sí? Ya no va a haber, ya no voy a hablar de nada ya, va a ser puro práctico, 100% práctico. Tenemos junio, julio, agosto, 3 meses, va a ser puro práctico, puro ejercicios, cada clase, ¿sí? Entonces, a medida que vayan
entrando. Va a ser fácil, ¿por qué? Porque todo está en el texto, ¿no? O sea, ustedes van a seguir ahí, pero sí, tienen que calcular, ¿no? Tienen que... de hecho, el texto está clarísimo, ahí está anotado cómo se calcula igual, pero conmigo vamos a hacer todo esto igual, ¿sí? Y obviamente ustedes después tendrán un caso práctico, uno similar igualito que tienen que hacer, que tienen que presentar para que aprueben la asignatura, ¿verdad? Nos hemos quedado, ¿ya? Entonces, a partir de la siguiente semana es puro 100% práctico las clases. Ya, la teoría ya se han acabado, ya hemos acabado teoría, chicos. ¿Ya? En eso quedamos. ¿Alguna pregunta más que quisieran hacer, chicos? Háganlo ahora, ¿ya? O nos vemos directamente el día jueves con la presentación del ejercicio. Licenciado, Adelante. licenciado, buen día. Buen día. Quisiera comentarle de que el jueves tenemos examen de cálculo antes de esta materia y que nos tenga un poquito de paciencia porque nos vamos a conectar desde nuestros celulares, con megas y así. Bueno, eso quería comentarle, licenciado. ¿Tiene examen con qué docente? Con Julio Centellas, de cálculo uno. En presencial. Sí, presencial, licen. Ah, ya, ya. Está bien, yo voy a ir a visitarlos entonces. Debe tener, digamos, clases de examen de 10 a 12, ¿sí? Eh, sí, ¿A licenciado. qué hora es su examen? De 10 a Sí. 12, ¿no? 10 a 12, ¿no? Ok, está bien, me estoy de acuerdo, ya, pero igual voy a habilitar, entonces podemos empezar la sesión 2:30, ¿les parece? Sí, licenciada, gracias. Sí, Ya, doce y licenciada, media por favor. empezamos, Por favor, ¿ya? Ya, Sí, listo. 12:30 empezamos entonces el día jueves, chicos, ¿ya? Bien, entonces nos vemos el día jueves 2:30, chicos. Suerte al examen, ¿ya? Muy buenas tardes. Licenciado, Gracias, licenciado. esa Dime, dime. una consulta para el examen que cae el día sábado. ¿Qué temas van a entrar? ¿Solo teoría va a ser? No, es todo lo que hemos avanzado, estimado. Eh, ¿qué te llamas? No está tu nombre, nombre tu nombre. Es todo lo que del capítulo 1 al capítulo 15. Ya les dije, ¿verdad? El examen consta de 2 horas, 1 hora y media tienen que responder lo que saben, ¿no? Después tendrán 30 minutos para confirmar si lo que han respondido está bien o está mal. Es decir, 30 minutos va a ser con libro abierto, 1 hora y media va a ser sin libro abierto, ¿ya? Así les sé. Porque de hecho, digamos, uno no puede saber todo, pero tiene que confirmar, tiene que estar seguros. Yo quiero que todos sepan. No quiero ningún inocente, o sea, mis alumnos no tienen que ser inocentes. Con esto, ¿qué quiero decirles? O sea, nadie puede pasar de curso sin saber. Eso quiero decir, ¿ya? ¿De acuerdo? Tienen los ojos bien abiertos, chicos. O sea, es decir, conceptualmente la profesión tiene que hacerlo bien. De hecho, una vez que tengan el libro, tendrán 15 días para estudiar el libro, ¿ya? ¿Alguna pregunta más, chicos? Gracias, Lice. Ok, nos vemos entonces el jueves, chicos. Muy buenas tardes. licenciado, buenas tardes. Una pregunta. Dime, dime. ¿Las prácticas tienen algún formato? ¿Hay que presentarlo de alguna manera o a nuestra manera? Les he comentado, la práctica es cada práctica es por separado, por si acaso, ¿ya? Por separado, uno por uno por separado, tamaño carta y en el formato que ustedes eligen. Debe ser puesto en computadora a mano, como ustedes deseen, pero es tamaño carta. En la primera hoja debe ir la carátula, su nombre y su código. Su código no se olviden, por favor, ¿ya? El día jueves les voy a compartir un formato la de carátula para que ustedes puedan usar para todos, pero es tamaño carta, todo, ¿ya? Es físico, no es digital, es físico la presentación, ¿ya? Y me entregan el día del Está bien, examen, licenciado. chicos. Ok, ahora sí, muy buenas tardes, chicos. Hasta luego, licenciado. Feliz día. Gracias, chicos, muy buenas tardes. Gracias, Liz. Gracias, licenciado. Que tenga un bonito día. Gracias. Hasta luego, licen.
Hasta el jueves, chicos, hasta el jueves.